En el vídeo de hoy, voy a contarte una historia que parece sacada de una novela, pero está llena de verdades que duelen en el alma. Porque no hay nada que hiera más que una traición que viene de quien menos esperas. Imagínate volver a casa después de varios días de trabajo, agotada, y encontrar, en el suelo de tu habitación, el pendiente que tú misma le regalaste a tu mejor amiga. Sí, justo en la misma habitación que compartes con el hombre que te prometió amor eterno. Hay quienes dicen que la traición es solo una mala decisión. Pero cuando sucede dentro de tu casa, con las personas en quienes más confiabas, se convierte en una cicatriz. Bocadillo de diálogo. Ya puedes suscribirte al canal y dejar tu comentario. Quiero saber, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? Leonor Aldunate nació entre las colinas doradas de La Rioja, donde el vino parecía correr por las venas de quienes allí vivían. Hija de un patriarca exigente y de una madre dulce y discreta, creció escuchando que heredaría más que tierras. Heredaría responsabilidades, reputación y una historia que no había elegido, pero que el destino le había impuesto. Aún así, Leonor jamás se recostó sobre su apellido. Era de las que madrugan, caminan entre las viñas con las botas llenas de barro, y aprenden de los trabajadores como nadie. En sus ojos se notaba el esfuerzo. Y eso encantaba. Mientras las hijas de familias tradicionales preferían fiestas en Madrid y ropa de diseñador, Leonor eligió una vida sencilla. Le gustaba leer junto a la chimenea, montar a caballo sin llamar la atención y administrar la bodega como quien cuida de un hijo, con firmeza, pero también con compasión. La vida le había enseñado que no todo privilegio es una bendición, y que una vida difícil no es exclusiva de quienes nacen sin nada. A veces, lo que falta no es dinero, es paz. Y Leonor había pagado muy caro por cada gramo de la suya. Fue en una feria internacional de vinos donde conoció a Martín Rivas de la Vega, un joven guapo, carismático y con una lengua tan dulce como el licor. Le elogió su elegancia, sus vinos, su mirada, y, como quien no quiere la cosa, le pidió una tarjeta. En pocas semanas, ya compartían confidencias. En pocos meses, cenas. Y antes de que el invierno terminara, ya vivían bajo el mismo techo. La sociedad suspiraba, una pareja perfecta, decían. Pero la perfección, muchas veces no es más que un reflejo bien pulido, no la realidad. Martín era encantador. Sabía qué decir, cuándo tocar su mano, cómo mirar a los ojos como si viera el alma. Pero había algo en su ambición que no se explicaba con palabras, solo se intuía. No soportaba ser el segundo plano. Le costaba aceptar que su esposa brillara más. Decía, eres mi orgullo, Leonor. Pero sus ojos decían otra cosa. Y Leonor, ciega de amor y agradecida por tenerlo a su lado, no notaba la sombra que crecía detrás de sí. En medio de todo eso, estaba Diana Esquivel. Médica, inteligente, hija de un diplomático y amiga de Leonor desde los tiempos del colegio. Habían crecido juntas, compartido secretos y lágrimas, y Leonor confiaba en ella como se confía en una hermana. Cuando Diana regresó de Bélgica, después de una temporada laboral, Leonor la recibió con los brazos abiertos. «Quédate unos días con nosotros», le dijo. Y Diana se quedó. Días, semanas, meses. Se volvió parte de la rutina de la casa. Y poco a poco, parte de la rutina de Martín. Diana era sutil. Nunca cruzaba una línea evidente, pero jugaba con los límites. Se reía demasiado de sus chistes. Le tocaba el brazo por más tiempo del necesario. E incluso elogiaba todo lo que hacía Leonor, pero con comparaciones disfrazadas. Si yo tuviera tu vida, creo que me volvería loca. Martín, por su parte, parecía disfrutar el juego. Le pedía opinión a Diana sobre cenas, vinos, hasta sobre su corbata. Y Leonor seguía viendo amistad donde había traición envuelta en dulzura. Una noche, Alonso Aldunate, hermano menor de Leonor, cenaba con la pareja. Notó una mirada extraña entre Diana y Martín. Frunció el ceño. Nadie más pareció notarlo. Quizás estoy viendo fantasmas donde no hay, pensó. Pero la incomodidad no lo dejó en paz. Conocía a su hermana. Sabía que Leonor veía el mundo con ojos bondadosos. Y por eso, no veía los peligros donde el amor camufla las amenazas. Alonso se hizo una promesa: si algo anda mal, lo voy a descubrir. Leonor, mientras tanto, intentaba equilibrarlo todo. Los negocios de la bodega, el nuevo proyecto de exportación, la constante presencia de Diana en casa, las cenas con inversionistas y la creciente ausencia emocional de Martín, que cada día estaba más distante. Pero curiosamente, demasiado presente en las conversaciones con su mejor amiga. Cuando lo cuestionaba, él respondía, celosa, Leonor, de Diana.
Y ella, con una sonrisa que no alcanzaba a los ojos, decía, claro que no. Somos amigas desde siempre. Pero había noches en las que a Leonor le costaba conciliar el sueño. Escuchaba risas apagadas que venían del salón. Escuchaba la voz de Diana susurrándole algo a Martín. Y cuando bajaba, los encontraba a los dos con expresiones frías y amables. Estábamos hablando de política, decían. De negocios, añadían. Ella intentaba creerles. Quería creerles. Pero el vino, por más dulce que sea, no logra ocultar el sabor amargo de la mentira. Y Leonor empezaba a sospechar que en esa casa se estaba fermentando algo más. Aún así, guardaba silencio. Se tragaba la duda con la elegancia de quien fue criada para no armar escándalos. Porque cuando vienes de una familia poderosa, aprendes que la reputación vale más que la verdad. Solo que había algo que ella aún no sabía, que el precio de una traición, cuando llega la hora de pagarlo, nunca viene con descuento. Y en la sombra de aquella amistad de años, crecía una semilla podrida. Pero, como toda uva que se deja demasiado tiempo en la oscuridad, tarde o temprano revienta. Y lo que estaba a punto de pasar, nadie podría haberlo previsto. Alonso Aldunate siempre fue lo opuesto a su hermana. Mientras Leonor creía en lo mejor de las personas, él había aprendido desde joven que el mundo se movía por intereses, vanidades y mentiras disfrazadas de afecto. Más joven, sí, pero mucho más perspicaz. Alonso veía más allá de las sonrisas y los abrazos cordiales. Era discreto, observador, y fiel solo a una cosa, la justicia. Y fue precisamente esa lealtad la que lo llevó a notar lo que nadie más se atrevía a mirar. Observaba en silencio los gestos que se escapaban de los ojos de Leonor. Y uno de ellos fue definitivo. Fue en una fiesta de la bodega, en honor a la nueva cosecha. Invitados importantes, empresarios influyentes y los anfitriones, Leonor y Martín, impecables como siempre. Diana también estaba allí, con un vestido rojo que no pasaba desapercibido. Y en medio del brindis, Alonso lo vio. El toque, sutil, intencional. Los dedos de Diana deslizándose por el brazo de Martín mientras le susurraba algo al oído. Él sonrió. No como un amigo, sino como un cómplice. Y fue en ese instante que Alonso comprendió. Había una traición. Y no solo emocional. En los días siguientes, Alonso intentó hablar con su hermana. La invitó a tomar un café. Se sentaron en la terraza de la casa donde crecieron. ¿Alguna vez pensaste que tal vez Martín no es quien tú crees?, preguntó con cautela. Leonor alzó las cejas. Sonrió. ¿De verdad crees que Martín tendría algo con Diana? Es mi mejor amiga, Alonso. Él suspiró. Precisamente por eso. El gesto de ella se endureció. No vuelvas a decir eso. Ni en broma. El dolor de Leonor no era por la sospecha, era por el miedo de que fuera verdad. Pero Alonso no podía quedarse de brazos cruzados. Era como ver un incendio comenzando y fingir que el olor a humo no estaba allí. Decidió investigar. No por chisme, ni por curiosidad, sino por protección. Porque conocía a su hermana. Sabía la vida difícil que había tenido tras perder a su madre. Sabía del esfuerzo que hizo para mantener la bodega a flote después de la muerte del padre. Sabía que Leonor había confiado en Martín como quien entrega el alma, y que una traición de dos personas tan cercanas no sería solo una herida, sería devastador. Empezó por lo obvio, las redes sociales. Las me gusta excesivas. Las fotos en lugares similares, con apenas minutos de diferencia. Después, los mensajes en el móvil de su cuñado, que vio por accidente durante una cena. ¿De verdad tienes que dormir en casa esta noche?, decía el texto de Diana. Alonso no necesitaba más. Pero fue más allá. Hizo lo que pocos se atreven a hacer. Contrató a un investigador privado. Y lo que recibió días después fue más que pruebas. Fue un golpe directo al estómago. Las fotos estaban ahí, en Madrid, en un hotel boutique reservado por Martín, con su nombre y el de Diana Esquivel. Notas intercambiadas, copias de mensajes archivados, registros de llamadas. Todo impreso en papel grueso. Alonso se quedó en silencio varios minutos. El dossier parecía un guión de traición. Todo milimétricamente escondido, protegido con sonrisas y disfrazado de amistad. Era la prueba de que la vida, a veces, recompensa a los villanos con tiempo, pero nunca con paz. Lo más cruel era que todo ocurría mientras Leonor trabajaba sin parar en Barcelona, intentando expandir la bodega, llevando el nombre de la familia a congresos, conferencias, reuniones. Cargaba sobre los hombros el apellido Aldunate, mientras su marido se acostaba con su mejor amiga. Era injusto. Era cruel. Era cobarde. Y Alonso sabía que, por más que doliera,
Leonor necesitaba verlo con sus propios ojos. Porque la verdad, cuando viene de afuera, parece envidia. Pero cuando se ve en papel, se vuelve innegable. Alonso preparó una carpeta. De cuero. Discreta. Colocó los papeles dentro. Pensó en ir a la casa de su hermana. Pero algo lo detuvo. Era como si el tiempo aún estuviera colocando las piezas en su lugar. Ella necesita descubrirlo por sí misma, pensó. Y cuando eso pase, yo estaré a su lado. Porque la traición no es solo el acto. Es el silencio que lo precede. Es la ausencia de respeto. Es la injusticia disfrazada de libertad. Y Alonso sentía que el momento de la revelación estaba cada vez más cerca. Ese fin de semana, Martín viajó para resolver asuntos en Sevilla. Leonor, agotada, decidió no acompañarlo. Diana también desapareció durante 2 días. Alonso, en silencio, solo tomó nota. Cuando volvieron, fingieron normalidad. Pero quien conoce el olor de la mentira, reconoce cuando ya está impregnado en el aire. Y el aire era irrespirable. Incluso los empleados de la casa lo notaban. Sonrisas forzadas, gestos evitados, y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. En el fondo, Alonso deseaba estar equivocado. Pero con cada nueva prueba, la esperanza de que todo fuera un malentendido, moría un poco más. Y lo que él más quería era proteger a su hermana. Porque ya era suficiente cargar con el peso de una vida entera de esfuerzo. Pero cargar también con el dolor de una traición doble. Eso podría destruir incluso al espíritu más fuerte. Y Leonor, aunque firme, era humana. Y los humanos también se quiebran. Lo que Alonso no sabía era que la verdad, por cruel que sea, tiene su propio tiempo. Y cuando decide aparecer, nada ni nadie puede detener el desastre. Barcelona era preciosa en otoño. Leonor había pasado 3 días intensos allí, reuniones, presentaciones, cenas con inversores. Estaba agotada, pero esperanzada. El proyecto de exportación a Escandinavia finalmente había tomado fuerza. Y lo único que deseaba era volver a casa, darse una ducha caliente y acostarse junto a su marido. El avión aterrizó al atardecer. La brisa fría acariciaba su rostro al subir al coche. Hoy solo quiero silencio, murmuró al conductor. No imaginaba el tipo de silencio que la esperaba. Al llegar a la finca, algo no encajaba. La casa estaba encendida, pero demasiado silenciosa. Ningún empleado en el recibidor. Ningún ruido de pasos, ni voces, ni radio. Era como entrar en un castillo abandonado. Subió las escaleras con la maleta en la mano, los tacones resonando sobre el mármol. Abrió la puerta del dormitorio. Estaba desordenado. La cama sin hacer. La colcha caída en el suelo. Y junto a la mesita, un pendiente. Pequeño. Dorado. Con una piedra ámbar. El mismo que ella le había regalado a Diana en su último cumpleaños. El estómago se le dio vuelta. La cabeza le latía. Y el corazón se quedó en silencio. Se quedó parada unos segundos, como quien intenta procesar una realidad que se niega a aceptar. Cerró los ojos. Quizás vino a dejar algo. Quizás es solo un malentendido. Su voz interior intentaba protegerla. Pero su cuerpo ya lo sabía. Había algo mal. Algo que no podía seguir ignorando. Bajó lentamente las escaleras, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Y entonces lo escuchó. Risas apagadas. Venían del despacho. Risas, y una música suave de fondo. Era Edith Piaf, la favorita de Diana. Con un impulso de coraje, Leonor giró el pomo. Abrió la puerta. La escena que tenía delante parecía salida de una pesadilla. Martín estaba sin camisa, recostado en el sofá, con una copa de vino en la mano. Diana, sentada a su lado, con la cabeza echada hacia atrás en plena carcajada. Los dos se quedaron congelados al verla. Y por un instante, nadie dijo nada. El silencio gritó. El tiempo se detuvo. La traición, que antes era solo una sospecha, ahora tenía cuerpo, voz y olor. Estaba ahí, escandalosa, desnuda, dentro de su casa. Leonor lloró, gritó, lanzó insultos, y luego los miró directo a los ojos. Su expresión era la de alguien que, por fin, entendió todo. Diana se levantó apresurada. Se acomodó el vestido. Leonor, escúchame, por favor. Esto no debió pasar. Fue sin querer. Sin querer. Esa frase sonó como un cuchillo girando en la herida. Martín, en cambio, con una sonrisa helada, se incorporó con calma y dijo: Ahora que ya lo sabes, podemos ser todos adultos, ¿no? Solo es cuestión de perspectiva. Su arrogancia dolía más que la escena misma. Leonor no respondió.
Miró a su alrededor. Todo lo que había construido ahora le parecía ajeno, hostil. Las paredes de la casa parecían burlarse de ella. Las botellas de la bodega, alineadas en las estanterías, ahora sabían a sangre. Dio un paso hacia atrás. Diana intentó acercarse. Fue un error, Leo, te lo juro. Ella simplemente levantó la mano, pidiendo silencio. Y salió. Sin escándalo. Sin palabras. Porque a veces, el grito más fuerte es el que no se oye. En el pasillo, sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en la pared. Respiró hondo. No lloraría allí. No frente a quienes la traicionaron. Pero dentro de ella, algo se había roto. No solo el matrimonio. Fue la lealtad. La confianza. La base misma de todo lo que creía. Diana no era solo una amiga. Era familia. Era confidente. Era una hermana del alma. Y Martín era el hombre que le prometió protegerla de todo. Pero fue él quien abrió la puerta a lo que más le dolía. Leonor subió al dormitorio en silencio. La maleta seguía abierta en la esquina. Metió algunas prendas sin pensar. Se quitó el anillo con cuidado, como si fuera de vidrio a punto de romperse. Lo dejó sobre la mesita de noche. Volvió a bajar las escaleras. Encontró a la ama de llaves en la cocina. Necesito que me lleves a casa de la tía Elvira. Ahora. La mujer intentó preguntar qué había pasado, pero Leonor simplemente repitió. Ahora. Y en su mirada, ya se dibujaba un plan. Durante el trayecto, observó las luces de la ciudad por la ventana del coche. El dolor ardía. Pero había algo más fuerte que el dolor, el instinto de reconstruirse. La vida difícil que enfrentó en su juventud le enseñó que, cuando la base se derrumba, puedes volver a construir. Pero esta vez, con ladrillos de verdad. No con promesas. Y en ese momento, aunque no supiera cómo, Leonor entendió que esto no terminaría ahí. No, para nada. Y lo que haría en los días siguientes, nadie sería capaz de imaginarlo. Leonor despertó a la mañana siguiente con los ojos hinchados, pero con la mente más clara que nunca. La habitación de la tía Elvira, en Bilbao, estaba llena de lavanda y de silencio, pero dentro de ella no florecía la paz. Florecía la decisión. Se sentó en la cama, tomó el móvil y llamó a Alonso. Pasó. Su voz era serena, pero firme. Del otro lado, él no preguntó nada. Solo respondió. Estoy contigo. Ella colgó. Se quedó mirando al techo por unos segundos. Ya no había dudas. Ni lugar para la tristeza. Lo único que quedaba era actuar. Lo primero que hizo fue cancelar las tarjetas de crédito de Martín. Luego, llamó al abogado de la familia y pidió una reunión urgente. En menos de 24 horas, ya estaba en la bodega, vestida con un traje negro y tacones bajos. Llegó antes que todos. Entró a la sala de reuniones y organizó los documentos con precisión. Cuando los accionistas entraron, se notaba su desconcierto. La frialdad de Leonor contrastaba con la imagen dulce que todos conocían. Y cuando comenzó a hablar, nadie se atrevió a interrumpirla. Martín Rivas de la Vega ya no forma parte del consejo directivo de Aldunate. Todos sus accesos están suspendidos desde este momento. Sus acciones han sido transferidas a Alonso Aldunate, con respaldo legal. Esto no es una sugerencia. Es una decisión. El silencio que siguió fue espeso. Algunos intentaron objetar. Otros simplemente bajaron la cabeza. Leonor mantenía la mirada firme. No había espacio para dudas. Y su nombre, que antes representaba dulzura, ahora también cargaba el peso de la justicia. Martín, al enterarse de la reunión, corrió a la bodega. Intentó entrar. Fue detenido en la entrada. Orden de la señora Aldunate, dijo el guardia. Gritó, amenazó, exigió. Pero lo único que recibió fue un sobre. Dentro, una notificación formal de remoción, pérdida de poder, congelamiento de la cuenta conjunta y el inicio del proceso de anulación patrimonial. Con letras frías, Leonor había comenzado a desmantelar, pieza por pieza, el castillo que él había construido sobre su confianza. Ese mismo día, Diana recibió una llamada del hospital donde trabajaba. Quedó suspendida por una investigación ética. ¿El motivo? Uso indebido de influencias relacionadas con la bodega para exámenes particulares y conflicto de intereses. Todo lo que Leonor ya sabía, ahora comenzaba a salir a la luz. Y Diana, que antes caminaba por los pasillos como una estrella, ahora era vista como un riesgo. Su reputación empezaba a derrumbarse, no por un escándalo mediático, sino por el peso silencioso de las verdades que se empezaban a esparcir. Mientras tanto, Leonor partía rumbo a Galicia. Dejó la sede de la bodega con la cabeza en alto, acompañada solo por Alonso y un chofer de confianza.
Llevaba unas pocas maletas, documentos y un plan de expansión que había estado desarrollando en secreto. Durante años, pensó en crear una línea de vinos orgánicos con comunidades locales, algo más humano, más conectado con la tierra. Nunca tuvo tiempo, pero ahora, con todo lo que perdió, le sobraba. Y con ella, nacía una nueva motivación: reconstruir no solo su nombre, sino su esencia. Al llegar a la nueva finca en Compostela, fue recibida por familias locales encargadas del cultivo. Leonor se puso las botas, se recogió el cabello y tomó una libreta. «Vamos a empezar desde cero», dijo. La miraban con curiosidad y respeto. No veían a una empresaria rica. Veían a una mujer decidida. Una mujer que, aun con una vida difícil, convertía la traición en combustible. Allí, sin lujos, sin prensa, sin escándalo, no nacía solo una nueva bodega. Nacía una nueva Leonor. Martín, por su parte, intentaba desesperadamente recuperar el control. Consultó abogados. Descubrió que su firma ya no tenía validez legal en la empresa. Intentó vender su coche de lujo, ya no estaba a su nombre. Buscó a Diana, ella no contestaba. En pocos días, el hombre elegante que deslumbraba a inversores, dormía en un hotel barato, usando una tarjeta de emergencia y llamando a familiares que antes ignoraba. El castillo caía, ladrillo por ladrillo. Alonso, ahora socio oficial de la bodega, mantenía la operación funcionando. Protegía el nombre de la familia con uñas y dientes. «No vamos a alimentar chismes. Vamos a entregar resultados», decía a todos. Pero quienes realmente conocían a Alonso, sabían. Solo estaba sosteniendo el telón hasta que la verdadera estrella regresara. Y ella volvería. Pero no con un nombre manchado. Volvería como símbolo de superación. Porque Leonor, ahora, entendía que la mejor venganza no es la que destruye, es la que construye un imperio, al lado del propio dolor. Y el mundo estaba a punto de descubrir lo que una mujer herida es capaz de hacer con elegancia, inteligencia y memoria. El Festival de Vinos en Santiago de Compostela era un evento esperado por enólogos, empresarios y amantes del vino de todo el mundo. Allí se descubrían nuevos talentos, se ponían a prueba técnicas ancestrales y se premiaban las grandes innovaciones del año. Pero nadie imaginaba el nombre que sería anunciado como el gran destaque de la edición: Leonor Aldunate. Silencio absoluto en el auditorio. Una mujer que había desaparecido de los focos, que había enfrentado una de las caídas sociales más comentadas del medio, ahora resurgía. Y no como heredera, ni como víctima, sino como una visionaria. Subió al escenario con un vestido azul profundo que contrastaba con el entorno rústico del salón. La mirada firme al frente, el mentón en alto y una postura que dejaba claro cuánto valía. En las manos, una pequeña copa del nuevo vino que había desarrollado junto a la comunidad local. Y cuando tomó el micrófono, el público, acostumbrado a discursos técnicos, fue sorprendido por algo mucho más humano. A veces, el vino más valioso es el que fermenta en el silencio del dolor. Porque de la uva aplastada nace la belleza. Un murmullo emocionado recorrió el ambiente. Y en ese instante, su historia dejó de ser solo suya. Martín observaba escondido entre los invitados. El cabello desordenado, el rostro demacrado, los ojos fijos en el escenario. Diana lo había dejado semanas atrás, llevándose lo poco que les quedaba. Ahora vivía en pensiones baratas y hacía pequeñas consultorías para bodegas emergentes. Pero nada se comparaba a lo que tuvo al lado de Leonor. Y lo más cruel era saber que no había vuelta atrás. Que ella lo había perdonado, sí, pero no como quien recibe de nuevo, sino como quien suelta la última ancla para poder avanzar liviana. Alonso, sentado en primera fila, aplaudía de pie. Era el único que conocía el verdadero peso detrás de aquella frase. Sabía de las noches en que su hermana lloró entre los viñedos. Sabía del esfuerzo que significó levantar un nuevo negocio sin usar el apellido Aldunate como escudo. Y sabía que, detrás de aquella mujer elegante, había una guerrera marcada, pero completa. Una mujer que transformó la traición en sabiduría, la humillación en fuerza. El nuevo vino Aldunate orgánico pronto se convirtió en referencia. No solo por su sabor, sino por la historia que lo acompañaba. Se vendía con una pequeña etiqueta que decía: cultivado en silencio, embotellado con valentía. Periodistas querían entrevistarla. Programas de televisión pedían su presencia. Pero Leonor eligió otro camino. Seguía en los campos. Visitaba escuelas rurales. Contrataba a madres solteras para colaborar en la producción.
y rechazaba premios que no reconocieran tan bien al equipo que la acompañaba. En redes sociales, empezó a publicar frases cortas, fotos del atardecer y pequeños fragmentos de su trayectoria. Sin escándalos. Sin exposición. Solo palabras. No perdí mi nombre. Descubrí mi valor. Hay quienes te hieren. Y hay quienes te enseñan a sanar. Mi silencio no fue debilidad. Fue preparación. Y con eso, miles de mujeres comenzaron a seguirla. Se había convertido en algo raro. Una figura que no necesitaba gritar. Le bastaba con estar. Martín lo intentó una última vez. Envió una carta. Larga, llena de arrepentimientos y recuerdos. Leonor la leyó. La guardó. Y nunca respondió. No por desprecio, sino porque entendió que hay errores que no merecen respuesta. Lo que merecen es distancia. Y porque la verdadera justicia no necesita humillar. Solo necesita hacerse presente. Y en ese momento, ella ya no buscaba venganza. Porque la vida, con el tiempo, ya se había encargado de eso. Con precisión. Una tarde de sol suave, Leonor caminaba entre los viñedos con una copa en la mano. Fue entonces cuando un periodista se le acercó, con cierta timidez. Señora Aldunate, ¿cuál es el secreto de este nuevo vino? Ella sonrió. Escuche los silencios. En ellos es donde habla la uva. El periodista le devolvió la sonrisa. Y allí, en ese rincón de tierra rodeado de sencillez, vivía una mujer reconstruida. Honrada. Y libre. Porque la verdadera venganza es ser feliz. Sin necesidad de destruir a nadie. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te conmovió.